¿Crees que estás luchando contra el mundo? Pero la batalla que más te consume es contra ti mismo. Cada mañana despiertas y enfrentas espejos que reflejan un hombre dividido. Por un lado, aquel que podría ser. Por otro, aquel que temes aceptar. Esa guerra invisible erosiona tu fuerza, agota tu energía y te convierte en prisionero de una versión inferior de ti mismo. Miras a los demás y piensas que tienen menos problemas, que enfrentan menos resistencia, que el mundo conspira específicamente en tu contra. Pero Sartre ya advertía sobre hombres como tú, sobre hombres como nosotros. El enemigo más grande no es externo, sino la versión de ti que rechazas afrontar. Es el hombre que traicionas todos los días cuando eliges el camino fácil, cuando aceptas migajas, cuando finges que todo está bien. Aquí entenderás por qué tus batallas externas son reflejos de una guerra interna que aún no has tenido el valor de declarar. Y lo más importante, cómo dejar de ser desertor de tu propia vida. Si alguna vez sentiste que estás perdiendo una guerra que ni siquiera sabías que estabas librando, escribe abajo, porque esa puede ser la primera vez que alguien hable con sinceridad sobre lo que realmente te paraliza. Y si conoces a otro hombre que vive esa división interna, comparte este video con él. A veces, la valentía de uno puede despertar el coraje del otro. Culpas al jefe que no te reconoce. Reaccionas contra la mujer que te falta al respeto. Evitas enfrentamientos que podrían liberarte. Pero cada una de esas reacciones son ecos de batallas internas mal resueltas. Cuando explotas por una nimiedad, no se trata de ese momento, sino de años de sumisión acumulada. Cuando aceptas humillaciones sin reaccionar, no es cuestión de diplomacia, sino del miedo a aceptar quién eres realmente. El mundo es un espejo cruel y preciso. El caos exterior refleja el descontrol interior. Si vives rodeado de personas que te faltan al respeto, es porque hay una parte de ti que acepta ese desprecio como justo. Si atraes situaciones en las que debes explicarte constantemente, es porque hay una voz interna que también cuestiona tu valor. Sartre entendía esto mejor que cualquier psicólogo moderno. Sabía que proyectamos nuestra guerra interna en el mundo exterior porque es más fácil luchar contra enemigos visibles que enfrentarnos a los fantasmas que llevamos dentro. Es más sencillo culpar a las circunstancias que asumir plena responsabilidad por nuestra condición. Puedes pasar toda una vida luchando contra los síntomas e ignorando la causa. Puedes cambiar de empleo, de relación, de ciudad, pero si la guerra interna continúa, los mismos patrones se repetirán con diferentes ropajes. El hombre que huye de sí mismo lleva su prisión allá donde vaya. La verdad que nadie quiere enfrentar es esta. Mientras estés en guerra contigo mismo, el mundo exterior será siempre un campo de batalla hostil. Mientras no hagas las paces con quien realmente eres, seguirás siendo traicionado por tu propia sombra. Sartre llamaba a esto mala fe, la elección inconsciente de mentirte a ti mismo. Vives un papel que otros han escrito para ti, padre proveedor que oculta su revuelta, empleado dedicado que traga humillaciones, hombre, buena gente que nunca impone límites. Pero detrás de cada máscara hay alguien a quien traicionas a diario. La mala fe es seductora porque ofrece la ilusión de que no tienes alternativa. Tengo que soportarlo por el bien de la familia. No puedo reaccionar porque necesito el empleo. Debo ser comprensivo porque soy hombre. Cada una de estas frases representa una pequeña muerte de tu autenticidad. Es tú eligiendo la seguridad de la prisión en lugar de la incertidumbre de la libertad. Olvidas quién eres porque recordar duele. Olvidas tus sueños porque perseguirlos requiere coraje. Olvidas tu rabia porque expresarla exige responsabilidad. Así, te conviertes en un actor que interpreta un personaje que todos aprueban, pero que tú mismo desprecias en secreto. Huir de la angustia de ser libre es la primera batalla perdida, porque, según Sartre, ser libre no significa hacer lo que quieres. Es asumir plena responsabilidad por quién eliges ser en cada momento. Es reconocer que, incluso en la peor situación, aún tienes el poder de escoger tu respuesta.
Y esa responsabilidad aterroriza. Es más fácil ser víctima de las circunstancias que ser autor de tu propia historia. Es más cómodo culpar al sistema que construir poder personal. Es menos aterrador aceptar migajas que reclamar el banquete que mereces, pero esa facilidad tiene un precio, la muerte lenta de tu alma. La mala fe no es solo mentir a los demás. Es, sobre todo, mentirte a ti mismo sobre quién eres y de qué eres capaz. Es aceptar versiones disminuidas de tu propia existencia, porque la versión completa requiere un valor que aún no has desarrollado. Vives dividido entre lo que esperan de ti y quién eres realmente. Esa fractura interna genera ansiedad, culpa, apatía. Por la mañana te pones la máscara social. Por la noche te miras en el espejo y no reconoces a la persona que ves allí. ¿Existe un hombre en tu interior que nunca ha tenido permiso para nacer por completo? Tus padres querían un hijo obediente. Tu mujer desea un esposo previsible. Tus amigos buscan a alguien que no los desafíe. La sociedad anhela un contribuyente silencioso. Todo el mundo tiene una opinión sobre quién debería ser, pero nadie pregunta quién quieres ser tú. Y lo peor, tú mismo has dejado de hacer esa pregunta. Esta guerra invisible es la más brutal de todas porque se desarrolla en silencio. Nadie ve cuando cedes una parte de tu alma para mantener la paz. Nadie presencia cuando tragas palabras que podrían liberarte. Nadie cuenta cuántas veces has traicionado tus propios instintos para agradar a personas que ni siquiera se preocupan realmente por ti. La contradicción interna genera síntomas que intentas medicar con distracciones, ansiedad que proviene de la tensión entre ser y parecer, depresión que surge de la muerte paulatina de tus sueños auténticos, rabia que estalla en momentos inapropiados porque fue reprimida en instantes cruciales. Aceptar esa contradicción es el primer acto de valentía porque requiere admitir que has sido cómplice de tu propia prisión. Requiere reconocer que muchas de tus decisiones las tomaste por miedo, no por sabiduría. Requiere aceptar que tienes el poder de cambiar, pero también la responsabilidad por los años que desperdiciaste. Si sientes algo moverse dentro de ti, mientras escuchas esto, marca ese momento en los comentarios. No necesitas explicar qué es. A veces, una sola palabra basta, porque en ese momento de reconocimiento comienza el verdadero cambio. Y si sientes que finalmente alguien está diciendo la verdad que siempre supiste, pero nunca tuviste el valor de afrontar, deja un like. No por mí, sino por ti mismo. Como un compromiso silencioso de que esta vez será diferente. Cada mañana enfrentas la misma decisión, luchar o huir. Luchar significa asumir la responsabilidad total por tu vida. Huir significa seguir culpando a las circunstancias. Luchar implica poner límites, incluso cuando eso genera conflicto. Huir implica aceptar la falta de respeto para mantener una paz falsa. Sartre decía, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. No elegiste a tu familia, tu educación ni tus traumas iniciales, pero eliges, cada día, qué hacer con esa herencia. Puede usarla como una excusa eterna o como combustible para construir algo más grande. La autenticidad no es un estado permanente que se alcanza una vez y se mantiene para siempre. Es una elección cotidiana, a veces de hora en hora, de ser fiel a lo que sientes y piensas, incluso cuando eso incomoda a los demás. Es optar por decir no, cuando todo dentro de ti grita que no, aunque tu boca esté acostumbrada a decir sí. Puedes seguir como estás, viviendo una vida que otros aprueban, pero que tú secretamente odias. Puedes mantener la paz familiar siendo un espectro en tu propio hogar. Puedes conservar relaciones que te agotan porque terminar significa enfrentarte a la soledad. O puedes declarar guerra a tu versión pasiva. Declarar guerra a la pasividad implica aceptar que algunas personas te abandonarán cuando dejes de serles conveniente. Significa aceptar que algunas relaciones solo se mantenían gracias a tu sumisión. Significa aceptar que construir una vida auténtica requiere destruir primero la vida artificial
que has levantado por miedo. Pero esa destrucción no es violenta, es quirúrgica. Es eliminar, con precisión, todo aquello que no es esencialmente tú. Es dejar de fingir que te gustan cosas que detestas. Es dejar de aceptar tratamientos que violan tu dignidad. Es dejar de invertir energía en personas que nunca la invirtieron en ti. Con cada elección auténtica, recuperas un pedazo de tu alma. Con cada límite impuesto, reconstruyes tu territorio interior. Con cada no pronunciado con firmeza, enseñas al mundo a respetarte. Porque el mundo no respeta quién eres. El mundo respeta quién demuestras ser a través de tus acciones. Vencer la guerra interior no es ganar una vez y relajarse. Es elegir cada día, con plena conciencia, quién deseas ser en ese momento específico. Es decir, esta vida es mía y asumo la carga total de ser yo. Es aceptar que nadie te salvará de ti mismo. La verdadera libertad da miedo porque viene acompañada de una responsabilidad absoluta. Cuando dejas de culpar a otros por tus frustraciones, solo quedan tú y tus elecciones. Cuando dejas de esperar que el mundo cambie para ajustarse a tus deseos, solo queda la necesidad de volverte lo suficientemente fuerte para conquistar lo que quieres. Ser libre significa aceptar que eres completamente responsable de la calidad de tu existencia, no solo por tus acciones, sino por tus reacciones, no solo por lo que haces, sino por lo que permites que hagan contigo, no solo por tus éxitos, sino por cómo afrontas los fracasos. La victoria interna no es la ausencia de conflicto, es la capacidad de navegar los conflictos manteniendo tu integridad. No es nunca sentir miedo, es sentir miedo y actuar en consonancia con tus valores a pesar de ello. No es estar siempre en lo correcto. Es tener la valentía de admitir cuando estás equivocado y corregir el rumbo sin perder tu dignidad. Cuando tomas el control absoluto de tu vida interior, algo cambia en la forma en que el mundo te trata. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Dejas de atraer situaciones que antes aceptabas. Dejas de tolerar comportamientos que antes engullías. Dejas de invertir en personas que anteriormente drenaban tu energía. La libertad sartreana no consiste en hacer lo que uno quiere sin consecuencias. Es hacer lo que debe hacerse asumiendo todas las consecuencias, porque has elegido ser responsable de tu propia existencia. Es preferir el dolor de la verdad al confort de la mentira. Es preferir la soledad de la autenticidad a la compañía de la falsedad. Esa libertad se manifiesta en pequeños actos cotidianos, en decir no cuando todo en tu interior grita que no, en establecer límites claros sin justificaciones, en escoger calidad sobre cantidad en las relaciones, en invertir tu energía solo en personas y proyectos que merecen tu presencia. Marcus tenía 34 años cuando finalmente comprendió que estaba perdiendo una guerra de la que ni siquiera sabía que estaba luchando. Casado desde hacía 10 años, padre de 2 hijos, gerente en una empresa mediana. En la superficie, una vida que cualquiera consideraría exitosa, pero en el fondo, un hombre que moría un poco cada día. Se despertaba todas las mañanas a las 5:30, no por disciplina, sino por ansiedad. El estómago apretado incluso antes de abrir los ojos. En el trabajo, tragaba humillaciones del jefe como si fueran remedios amargos necesarios para la supervivencia de su familia. En casa, su mujer lo trataba como un mueble útil, presente cuando se le necesitaba, invisible cuando no. Marcus había dejado de expresar opiniones hacía años. Cuando le preguntaban sobre cualquier cosa, su respuesta habitual era «me da igual» o «lo que tú creas mejor». Se había convertido en un experto en no molestar a nadie. El precio de esa armonía artificial era estar constantemente incómodo consigo mismo. La gota que colmó el vaso fue cuando su hijo de 8 años preguntó, «Papá, ¿por qué nunca te enfadas?». La criatura había observado algo que Marcus se negaba a admitir. Se había convertido en un hombre sin reacciones, sin opiniones, sin presencia real. Un fantasma en su propia vida. Esa noche, por primera vez en años, Marcus se miró en el espejo
y formuló una pregunta que lo cambió todo. ¿Quién eres cuando nadie te observa? La respuesta lo asombró. No lo sabía. Había pasado tanto tiempo fingiendo ser quien los demás querían que había perdido contacto con su auténtico yo. Fue entonces cuando declaró la guerra, no contra su familia ni contra su trabajo, sino contra la versión de sí mismo que aceptaba el desprecio como si fuera cariño, contra la voz interior que le susurraba que sus necesidades eran menos importantes que las de los demás, contra el miedo al conflicto que lo había convertido en prisionero de su propia casa. La primera batalla fue sencilla, dejar de decir «me da igual», cuando en realidad tenía una preferencia. Parece insignificante, pero fue revolucionario. Por primera vez en años, Marcus comenzó a existir en las pequeñas decisiones cotidianas. Dónde cenar, qué película ver, cómo gastar el fin de semana. Su familia le extrañó al principio, pero poco a poco empezaron a respetar sus opiniones. La segunda batalla fue más difícil. Establecer límites en el trabajo. Marcus dejó de aceptar tareas adicionales sin compensación. Dejó de quedarse más allá del horario sin que le pagaran por ello. Dejó de absorber la rabia del jefe como si fuera responsable de los problemas de la empresa. Algunos compañeros le consideraron arrogante. Otros comenzaron a imitarle. La guerra más brutal fue contra su propia necesidad de aprobación. Marcus descubrió que había pasado décadas siendo lo que los demás querían porque temía descubrir que su versión auténtica no sería aceptada. Pero cuando finalmente tuvo el valor de ser él mismo, comprendió que las personas que realmente importaban no solo aceptaron esa versión, sino que la preferían. 6 meses después, Marcus era reconocible físicamente, pero irreconocible en su comportamiento. Hablaba con autoridad silenciosa, establecía límites sin agresividad, mostraba afecto sin someterse. Sus hijos empezaron a preguntarle su opinión sobre asuntos importantes. Su esposa volvió a tratarlo como hombre, no como empleado doméstico. La transformación no fue mágica. Fue el resultado de miles de pequeñas decisiones valientes, de optar por la tensión de la autenticidad frente a la comodidad de la falsedad, de elegir ser respetado en lugar de simplemente tolerado, de aceptar que una vida sin conflictos no es paz, sino muerte en vida. El mundo seguirá en guerra. Los países pelearán por territorio, los políticos lucharán por el poder, las empresas competirán por mercado, las personas disputarán reconocimiento. Pero la guerra que define tu destino sucede en silencio, en tu interior. Es en esa batalla invisible donde pierdes o ganas tu verdadera vida. Sartre sabía que la mayoría de los hombres mueren sin conocerse verdaderamente a sí mismos. Pasan décadas interpretando personajes que otros escribieron para ellos. Viven vidas que otros aprueban, pero que secretamente aborrecen. Mueren como extraños para sí mismos. La valentía de ser auténtico no es un acto heroico aislado. Es la suma de miles de pequeños actos de honestidad consigo mismo. Es escoger la verdad incómoda en lugar de la mentira conveniente. Es preferir la soledad de la integridad a la compañía de la falsedad. Es aceptar que ser uno mismo puede costar relaciones, pero que no serlo cuesta el alma. Puedes seguir viviendo una vida diseñada por otros para ti. Puedes mantener relaciones sustentadas únicamente por tu sumisión. Puedes preservar una falsa paz basada en tu silencio. O puedes hacer lo que pocos hombres tienen el valor de hacer: declarar la guerra a tu versión disminuida y luchar por recuperar quien realmente eres. ¿Y si el enemigo que más te limita fuera el miedo a aceptar quién eres en realidad? ¿Y si toda esa ansiedad, esa depresión, esa sensación de vacío fueran solo síntomas de un alma que muere de hambre por tu propia autenticidad? Sartre ya lo sabía. Solo quien vence a sí mismo es verdaderamente libre. La guerra termina para quien tiene el coraje de ganarla, para quien prefiere ser temido por su fuerza que amado por su debilidad, para quien elige el dolor de la verdad sobre la comodidad de la ilusión. La pregunta que queda es: ¿seguirás siendo desertor de tu propia vida
¿O finalmente declararás la guerra al hombre en que te convertiste por miedo? Ahora dime, ¿seguirás intentando ser entendido o ya has comprendido que la guerra es interna? Escribe eso en los comentarios. Es tu contrato de ruptura con la versión pasiva de ti mismo. Y si quieres seguir escuchando verdades que nadie más tendrá el valor de decirte, suscríbete a este canal. Aquí, la ilusión no sobrevive. Aquí los hombres aprenden a ser hombres de verdad.